Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estés viendo. Nosotros somos La Iguana y estamos en este podcast, nuestro primer podcast del año, primer podcast del semestre también. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre las pasadas elecciones del 8 de marzo y sobre las encuestas presidenciales de las elecciones presidenciales que se vienen ahora a mitad de año. Jorge, Carlos, Mario, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo Hola bien? a todos, a toda la audiencia, a Jorge, a Carlos y a Lorenzo. Bueno, ¿ustedes cómo están, muchachos? Pues por mi parte, bastante bien, aquí a la expectativa de este video podcast. Y no, muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, también es muy bien, la verdad, ha sido un día bastante agradable. Gracias ante nada por la invitación igualmente y nada, ojalá que sea una conversación bastante fructífera y que podamos conversar en general del panorama político-electoral del país el día de hoy. Así es. Bueno, el día de hoy me encuentro junto con varios estudiantes de el programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, como lo es Jorge Durán, Carlos Corto de Relaciones. Carlos Córdoba de Relaciones y Mario Niño. Mario Esteban Niño de Ciencia Política. Y yo, Lorenzo Angulo, que también hago parte del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Entonces, primero que todo, gracias por venir, pero ahora sí entremos en materia. Entonces, a mí me gustaría saber, así de buenas a primeras, ¿ustedes fueron a votar ese día? Yo en particular no solamente fui a votar, sino también fui jurado de votación. ¿Qué tal la Entonces, experiencia? una experiencia bastante única, era mi primera vez siendo jurado de votación. No era mi primera vez votando, pero sí siendo jurado de votación. Y creo que fue pues bastante interesante. La verdad, es algo que te consume todo un día, incluso toda una noche si tienes que hacer reconteo o si hay dificultades en la mesa. Pero en definitiva hace parte del desarrollo democrático, de la convivencia ciudadana y bueno, si vuelvo a ser seleccionado, pues volvería a ir. ¿Crees que la gente realmente entiende la importancia de tener alguien como un jurado de votación en las elecciones? Yo creo que la verdad no. Yo creo que la verdad la persona en general o el colombiano de a pie no entiende mucho cuál es la importancia que puede tener este jurado de votación, porque en última instancia, si el tema de las elecciones o el tema del conteo de votos, el escrutinio, se deja a una sola organización o de alguna forma se centraliza esa facultad, se rompería uno de los acuerdos del Estado democrático, que sería la participación ciudadana. No solamente se trata de que tú tengas la capacidad de votar, sino de alguna forma ser veeduría de tu voto. Y eso viene de la mano con esa capacidad de ser jurado de votación. En última instancia, tanto el que va a votar como el jurado de votación son ciudadanos y son ciudadanos que de alguna forma están interesados en el desarrollo democrático, justo y libre de las elecciones. Muy de acuerdo con lo que dices. Jorge, Mario, ¿ustedes votaron? Por temas de donde está mi puesto de votación y donde tengo escrita la cédula, esta vez no pude votar. Pero particularmente siempre lo hago, pues obviamente no soy de Barranquilla, soy de Tunja. Entonces, de cierta manera, un poco los trámites que no se han modernizado y volviendo recientes, ¿no? Limitan a veces un poco ese cambio de la cédula, pero igualmente pues también se contempla como un delito electoral el transfugismo electoral, ¿no? Entonces también se tiene en cuenta como por qué esa limitación respecto al cambio de la cédula de uno. Pero pues obviamente sí he participado desde el 2018, que fue mi primera vez que ejercí mi derecho al voto, y también pues al igualmente que Carlos fui jurado electoral para las presidenciales de la primera vuelta. Ok, ¿y tú, Jorge? Yo sí, yo también fui a votar así al igual como Carlos, no tuve la oportunidad de ser jurado de votación y pues la verdad en general fue como una jornada bastante tranquila, o sea, creo que también o sea, fue beneficioso por el parte del lugar de votación donde lo tengo, que es pues el colegio americano y la verdad pues allí pues usualmente pues, el proceso electoral transcurre con pues bastante normalidad, ¿no? A diferencia quizá lo que puede haber sido como otros puestos de votación pues en Barranquilla en general pues en toda la área metropolitana. Eh, Unas zonas rojas, ¿no? Claro, más al suroccidente, más al suroriente, e inclusive pues área metropolitana de Barranquilla también, que pues son puestos de votación un poco más complejos, ¿no? Pero pues volviendo ya como tal a la experiencia, pues como tal, pues el proceso es bastante sencillo, que igualmente
se entiende quizá pues la complicación que pudo generar, o sea, porque al final sí son como, o sea, era como muchas cosas confluyendo el mismo día, ¿no? O sea, eran elecciones a consultas, bueno, pues consultas presidenciales más que todo, también elecciones a Congreso, Cámara de Representantes, también estaba pues la opción para votar pues, a la Cámara Afroindígena. Entonces, pues son muchos tarjetones que, pues por lo menos yo sí escuché y tengo la experiencia particular de que mis padres sí estaban un poco confundidos para cómo votar, ¿no? O sea, era el día de la elección y estábamos haciendo como un recorderis, como un ABC de, bueno, ya sabes, tienes que pedir este tarjetón, este tarjetón y este tarjetón. Y si quieres votar por consulta, pide este tarjetón. Y si no quieres hacerlo y si te lo dan, no lo recibas, porque, o sea, pues eso es solamente opcional para las personas que quieran hacerlo. Entonces, pero en general sí, fue un proceso bastante chévere. Igual mi primera vez votando, como tal, pues recién cumplí los 18 años el año pasado. Entonces fue como una experiencia bastante pues, bacana y chévere, la verdad. Me alegra, me alegra. Por mi parte, yo también voté en las elecciones del 8 de marzo y a todas las personas que estén viendo este podcast los invito a que las próximas elecciones voten porque realmente el voto es necesario y es nuestra única manera de cambiar las cosas que nos pasan en la realidad. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia y yéndonos a una parte más técnica, a mí me gustaría saber ustedes cuál es la perspectiva de ustedes sobre las elecciones, pero aquí en el Atlántico. ¿Cómo vieron la representación política en la Cámara de Representantes? No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, el tema del Atlántico, creo que hay una particularidad que es, bueno, de alguna forma una obviedad viendo los resultados y sería el aumento del apoyo que recibió el Pacto Histórico como movimiento político. Si mal no recuerdo, fueron 2 curules que alcanzó a obtener en el Senado, en la Cámara, en un departamento que la verdad el Atlántico es bien sabido de que siempre ha sido dominado por clanes políticos, por esos centros de poder, por lo general en algunos partidos, como vendría siendo Cambio Radical, el Partido Liberal de la U. Entonces serían como, es ahí donde tiene la fuerza, es aquí donde tiene la fuerza esos partidos. Por tanto, parece extraño, se vería bastante extraño, muy particular, que se haya presentado esta situación en la que el pacto histórico haya obtenido dos curules a la Cámara. Entonces, yo sería como destacando esa pequeña parte. Sí, igualmente, pues, digamos, dentro de ese análisis, en términos para la gente que votó y los resultados del 2022 al 2026, pues muestra que el pacto histórico logra una curul nueva que no tenía y le resta al Partido Liberal, ¿no? Y es importante lo que dice Carlos porque aproximadamente pasamos de un 15.7% en los resultados del pacto histórico a un 25.1%, es decir, es un 9.4% que lo hace ser la única o el único partido político que logra, digamos, alcanzar una nueva. Por ejemplo, los liberales pierden una, el conservador se mantiene y el cambio radical no logra su cometido, que era superar los 400.000 votos para meter 4, ¿sí? Recordemos que por lo menos Geisel Pérez, que era representante de la Cámara actual, ya no va a ser para el nuevo periodo. Entonces es importante eso y pues también es una muestra de que el 74% de la votación en el Atlántico se concentran en 3 partidos: Cambio Radical, Pacto Histórico y Liberales. Pero a eso, digamos, ahorita en el diálogo seguiremos escudriñando dónde es que vota la gente liberal, dónde es que tiene el Cambio Radical y por qué se hace ese punto de la votación. Y también cuáles son, digamos, las novedades respecto al Pacto Histórico en su votación. Bueno, y yo, pues a mí particularmente, pues me parece importante resaltar el hecho quizá de quizá, pues el debilitamiento, si se puede expresar así, del Partido Cambio Radical, ¿no? O sea, pues por lo menos ellos presentaban unas expectativas bastante grandes de quizá pues meter más pues representantes a la Cámara de las cuales lograron. Creo que el representante de la Cámara más votado de ellos fue Stefanel, si no estoy mal, con alrededor de 97.000 votos. Y pues ellos tenían, pero en realidad ellos tenían pues una camada pues de candidatos a los cuales ellos aspiraban poner pues como representantes, pero realmente quizá se puede hablar de un debilitamiento de las estructuras que ellos tienen pues acá en el Atlántico y de cómo quizá ya no están llamando pues al votante, ¿no? Pues porque antes teníamos escenarios en los cuales pues cooptaban mucho más cantidad de votos y lograban meter mucho más
pues, representantes de la Cámara pues, por el partido, pero ahora tenemos, como lo mencionaron ustedes, pues, un debilitamiento del cambio radical ante un gran fortalecimiento del pacto histórico que quizá pues le pudo haber hecho una buena jugada el hecho de unificarse como partido único, valga la redundancia, pero sí, ya llama la atención bastante eso. E inclusive también, que quizás esto lo podemos ahondar más adelante, pero quizá la figura del influencer que ahora se convierte en político también se quemó. Tenemos también la figura de, ¿cómo es que se llama este hombre? Felipe Saruma. De Felipe Saruma, el cual se tenía pues grandes expectativas con casi de 11 millones de seguidores en Instagram y no sé cuántos en TikTok. O sea, un man súper famoso que se esperaba quizás la posibilidad de que pudiera convertir sus votos en escaños, perdón, sus seguidores en votos, pero no lo logró. O sea, al final sí obtuvo una votación bastante grande para alguien que usualmente no participa en política y que su contenido no es político, pero al final, o sea, ni con la estructura pues, política que tiene pues el Partido Cambio Radical aquí en el Atlántico no logró pues, sumarse a una de las personas que adquirieron una curul, ¿no? Entonces, pues eso me parece relevante, el hecho del gran debilitamiento de Cambio Radical. Yo personalmente pues esperaba de que pues ellos siguieran manteniendo su hegemonía aquí en el Atlántico, pero pues ante otras, quizá el surgimiento de otras estructuras, quizá pues se vieron debilitados ellos de por medio. Ok. Bueno, siempre hay un actor en las elecciones que la gente no tiene mucho en cuenta y es el umbral. Entonces, a mí me gustaría también que intentáramos indagar un poco en el umbral, a quién benefició y a quién perjudicó, porque el umbral no es el mismo para todos los años y para todas las elecciones. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es su perspectiva frente al umbral? ¿El umbral para qué equipo jugó? Pues yo diría que el umbral finalmente al que más le benefició fue el pacto, ¿sí? Finalmente, pues, digamos, preservó las curules que tenían los de Cambio Radical, que digamos solamente baja un 3% en la votación al respecto al 2022, y Conservador pues baja casi un 4%, pero finalmente, digamos, mantienen esas curules en el Senado. Sí se ven debilitadas, pero no pierden esa concentración, digamos, que tenían. Pero hay un actor nuevo que es el pacto histórico, ¿no? Que en los escrutinios se hablaba hasta la posibilidad de lograr una tercera quitándole al conservador, digamos, pero yo creo que el umbral cambia un poco porque hay un poco más de votación al 2022. Es un poco, digamos, un poco más visible la participación y bueno, yo creo que de ahí parte como ese umbral un poco la interpretación, ¿sí? De que partidos como el Pacto Histórico al momento de volverse unitario, pues logran competirle al liberal, que históricamente en el Atlántico, por sus liderazgos locales, por sus redes clientelares y por su presencia en la zona rural, siempre ha tenido bastante fuerza. No para nada, pues el actual gobernador es Eduardo Verano La Rosa, que es liberal. Exactamente. Al final, ¿con cuántos curules a la Cámara quedó el pacto histórico? Dos. Con 2. Ok. No, sí, definitivamente el umbral, de alguna forma, pues, beneficia al pacto histórico. No ahondemos en si de alguna forma premeditado o algo así, no, sino simplemente beneficia en términos matemáticos al pacto histórico por ser, bueno, algo que se ha consolidado como la mayor fuerza política del país. Yo creo que eso es algo innegable. No podemos luchar contra la matemática y es algo que ha sucedido. Y ahí, no sé si me estoy adelantando, entro en una particularidad del Atlántico, y es que, pues, de personas allegadas a mí me han comentado que el tema del pacto histórico es muy particular porque sucedía que, bien sabemos que la maquinaria política de estos partidos tradicionales en el Atlántico es bastante fuerte y por tanto siempre aparece esta figura del voto amarrado. Le pregunto a una persona, no, ¿por quién vas a votar? No, yo tengo el voto amarrado con tal candidato. O ya tengo el voto amarrado, ya estoy en la lista de tal porque trabaja en, no sé, en tal sección de la alcaldía o el distrito o algo así. Entonces, aparecían estas personas que se supone que tenían el voto amarrado, que le toman la foto al certificado electoral y todo, que es como ese paso a paso de la maquinaria política, ¿no? Le envías la foto, la captura o la foto del certificado al capitán, que es esta persona que lleva y organiza los carros o los buses para llevar a la gente a votar, y llegaba el capitán y sin embargo los votos que aparecían en las distintas planillas
no eran los mismos que aparecían en los resultados. Es decir, tenía un montón de capturas de fotos de certificados electorales que se supone que están traducidos en votos para el candidato o para la lista en particular, y sin embargo no correspondía. Dicen que votos que no cuadran. Es decir, ellos tenían tales planillados y sin embargo terminaban obteniendo muchísimo menos. Y de una persona muy cercana a mí me dice, yo tengo el voto con tal candidato, no voy a mencionarlo, pero tú sabes cómo es esa vaina, yo voto por pacto. Entonces había como una forma de rebeldía, una parte bastante extraña, en la que aun cuando se supone que tenían que seguir todo ese proceso y votar por el candidato en particular, o hacerle el favorcito al amigo, a la comadre, en realidad terminaban sí ejerciendo de alguna forma su propia conciencia política, obviando, siendo indiferente a cuáles son las consideraciones que los llevaron a votar por pacto histórico. Sí ocurría esa particularidad, y yo creo que eso es una de las partes más importantes para entender esos resultados del pacto, más allá de la cuestión matemática del umbral. Y te voy a hacer una pequeña interrupción ahí porque este fenómeno me recuerda mucho, yo soy del Magdalena, yo voto en Santa Marta, a un fenómeno que ocurría hace unos muy pocos años, que era algo parecido como lo que tú decías. Es más, hasta había una canción que decía algo así como que cógele la plata al medio pero vota por Caicedo. O sea, es una manera más en cómo la gente al final está realmente ejerciendo su autonomía en el voto y escogiendo a conciencia. Ya no es como que, hey, vótame por fulanito de tal, eso va a tal. No, ya la gente ahora está informada y vota a conciencia. Eso es muy, muy importante. Bueno, yo particularmente con el tema del umbral, yo quizá pues comparto su opinión, y a eso añado el hecho de que pues yo considero que pues, quizá pues, el gran perdedor aquí, pues usualmente lo venimos viendo pues con otras elecciones pues a lo largo del tiempo, pues el gran perdedor termina siendo los movimientos políticos pequeños, ¿no? Y partidos políticos que apenas van incursionando pues elecciones al Congreso. Y es claro porque pues ellos no tienen estructuras políticas consolidadas, no tienen un votante, pues una base votante bastante amplia. De hecho, pues por ejemplo, pues en el Atlántico, si no estoy mal, la lista de Dignidad y Compromiso no logró ascender, se quemó totalmente. Y eso habla de quizá pues la debilidad que tienen estos partidos y el reto que representa pues el umbral pues para ellos, para poder acceder pues a por lo menos una curul, ¿no? Y obviamente pues ello trae pues grandes beneficios pues para los partidos que están pues fuertemente consolidados, los cuales pues ya tienen una base votante bastante amplia, y que pues realmente el umbral no representa una gran problemática, que obviamente sí representa un reto pues en la medida en la que pues siempre está la posibilidad de que no lleguen a alcanzar pues el total de votos, pero pues se sabe de que pues ellos pues usualmente ya tienen pues sus votos totalmente fijos, y que pues probablemente pues el umbral no va a representar mayor problemática. De hecho, me llama la atención pues particularmente Comunes, el tema de Comunes, que Comunes pues tenemos un escenario que hoy sale del Congreso, tanto de Cámara como Senado. No, pues ya se acabó el periodo, pues para ponerlo como entre muchas comillas, como de prueba que se le había dado, y más que de prueba como de solidaridad, por llamar de alguna forma, de que pudiera permanecer en el Congreso. Y pues llama la atención pues particular el hecho de que pues al final pues habla mucho como del comportamiento ciudadano. Al final quizá pues eso puede hablar de por qué las personas siguen estando bastante reacias al hecho de pues un proceso de paz, al mismo tiempo de se podría incluir el tema de pues el perdón, y quizá pues que eso se manifiesta en las declaraciones del día a día de las personas de que los guerrilleros son la peor escoria que le han pasado al país, que obviamente que eso no venga con un análisis de decir que lo que hayan hecho y lo que hayan cometido no son atrocidades. Pero obviamente en un proceso de perdón, reconciliación y demás, pues sí deja muchas pues, cosas en el tintero, ¿no? Y quizá pues jugó esta figura ahora de pues el voto castigo, y eso sumado a que pues quizá el Partido Comunes no logró tener pues una base votante bastante fuerte, ¿no? Y que igualmente eso también puede hablar quizás por el estigma que se puede haber creado por sus simpatizantes, y además no solamente, bueno, por el estigma que se puede crear por ser simpatizante o por llegar a ser simpatizante del Partido Comunes, que pues te puede generar un nexo con o pues tener aspiraciones guerrilleras o algo así, algo similar. Pero pues más allá de eso, lo importante, lo que quiero destacar yo es pues el reto que representaría ello
pues para un próximo acuerdo de paz con cualquiera de las otras pues, grupos guerrilleros que están en el país, pues porque sí presentaría, pues como estos están abogando por una cierta de participación política, pues al final el que no sea una participación política totalmente garantizada, sino que pues van a tener retos y es normal. La competencia política se abre para ello, sí deja pues en el tintero pues quizá que estos grupos presenten que la participación política que van a tener no sea efectiva o que por lo menos no sea totalmente garantizada, porque ahí también podemos hablar de cuáles fueron los esfuerzos institucionales que se hicieron por parte del Estado y gobiernos nacionales, subnacionales y demás, quizá para poder desestigmatizar pues el partido y que quizá pudiera ganar mayor cantidad de adeptos y que otras acciones inclusive pues con base en el discurso y demás se tomaron de hecho pues para que este estigma se ampliara, ¿no? Bueno, entrando a una parte más como de lo local y de cómo se distribuyeron los votos, a mí me gustaría saber, y creo que esta es una pregunta que se hace mucha gente como que, hey, pero ¿en qué sectores del Atlántico ganó este partido? ¿Y en qué sectores donde se esperaban más votos no le fue tan bien? ¿En qué partes del Atlántico se distribuyeron los votos? ¿En qué manera votaron las personas de Soledad? ¿En qué manera votaron las personas de Puerto Colombia, por ejemplo? Bueno, aquí como representante de Soledad, vendría diciendo que, o por lo menos la sensación, primero la sensación que tuve, como dije, fui jurado de votación, pues gran apoyo principalmente a dos partidos. El pacto histórico, claramente, y en segundo lugar vendría siendo el liberal. Y eso tiene una particularidad, y es por la figura política que estaba de alguna forma metiendo mano, siempre está metiendo mano en Soledad. Sin embargo, en esta vez particularmente metió bastante mano y fue Eduardo Pulgar, con su hermano Jesse Pulgar, quien efectivamente quedó por el Partido Liberal para el Senado y el número 5, me acuerdo, número 5 Partido Liberal, y eso era en el escrutinio, el conteo de votos, liberal 5. Liberal 5, liberal 5, 5, 5, 5, 5. Entonces en la mesa se trataba de una disputa o un conteo entre pacto histórico y partido liberal, pero principalmente por esa figura. Es decir, el poder político y la maquinaria que tienen figuras como Eduardo Pulgar, capaz de posicionar a su hermano que efectivamente quedó en el Senado, se ve reflejado en estas elecciones. Sin embargo, tampoco podemos hacernos los tontos y no admitir que pues Pacto Histórico también tuvo un gran apoyo de maquinarias y de contratistas como vendrían siendo el Clan Torres en Puerto Colombia, que logró posicionar a Pedro Flores y a Jaime Santamaría, un conocido profesor de una universidad de acá. Entonces, tenemos también que el pacto histórico no tuvo esos resultados absolutamente por voto conciencia. Eso tenemos que entenderlo, porque verdaderamente sí es bastante difícil obtener ese tipo de resultados o ganarle tanta cancha a las maquinarias políticas simplemente con voto de conciencia, porque en última instancia el voto de conciencia requiere tiempo y definitivamente la trabajadora, el trabajador, pues por largas jornadas que tienen de distintas preocupaciones, pues no tiene ese lujo del tiempo, que el tiempo de alguna forma es un lujo, no tiene ese lujo de hacerse con una concepción política lo suficientemente fundamentada como para ser su voto. No quiere decir que sean estúpidos, solo que no tienen las condiciones o no tienen las oportunidades que otros podrían tener para consolidar o para crear su propia opinión política lo suficientemente fundamentada. Es decir, el resultado que se obtienen en el Atlántico repartido en los distintos municipios con respecto al pacto histórico definitivamente responden no solamente al voto consciente, sino también a la maquinaria política que hubo detrás. Bueno, en ese sentido y retomando pues el pacto histórico en el único municipio que logra ganar con el 36%, o sea, no con una predominancia total o una concentración total de los votos en Soledad, pero queda muy cercano en Barranquilla, ¿no? Son casi por diferencia de 30.000 votos, saca más o menos 160.000 en Barranquilla. Y esto, digamos, va a corresponderse un poco en las elecciones del 2022 a la segunda vuelta, donde Petro saca casi más de 50.000 votos acá en Barranquilla. Pero la realidad es que el panorama al 2022 es casi el mismo.
¿Por qué? Porque vemos que Cambio Radical gana 12, o sea, en 12 municipios de 22 del departamento, es decir, sigue siendo la fuerza principal, los que predominan, no hegemonía total, pero sí los más predominantes, y vemos 9 liberales. Pero, ¿dónde ganan estos liberales? Ganan en los municipios de centro y en los municipios hacia el sur. Por ejemplo, en Santa Lucía tienen casi más del 50%, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues obviamente por el liderazgo, podemos analizarlo si tiene que ver algo la gobernación de Verano, que es liberal, digamos, todo el tema de la gestión pública y la misma administración actualmente, hasta qué punto impacto, que es una pregunta no solamente para nosotros, y la influencia obviamente de la Casa Char. Eso nos demuestra, a diferencia de Centro Democrático, que saca solamente 54.000 votos, casi con el 4.54%, de que la derecha en Atlántico no es uribista, sino que la derecha corresponde a otras casas políticas diferentes que se han inmiscuido hasta en sectores alternativos como es el Pacto Histórico. Y entender que, digamos, parte de los votos en los municipios realmente, y de manera presunciosa lo digo, se hace por medio de la compra de votos. Para nadie es un secreto que en las veredas, me contaba un compañero que estudia acá, que es de Sabana Larga, pues en las veredas no hay tanta fuerza pública para la cantidad de votantes que no pueden controlar el puesto de votación, pero sí hay más personas o mochileros para comprar el voto que mismas autoridades para regular el ejercicio, digamos, electoral. Entonces es una muestra también de cómo la bota de compras, cómo la mueva el movimiento de las redes clientelares, de también otra cosa que hay que decirlo acá, aunque les duele acá los char, que es todo el tema del constreñimiento al elector, que es un delito electoral. O sea, podemos ver múltiples denuncias y comentarios en el sentido como un barranquillero que dicen que las personas que trabajan en la Olímpica tienen que buscar mínimo 15 votos. Entonces, en esto podemos representar. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, tal vez por el pacto histórico haya cierto voto a conciencia retroactivo según los resultados del gobierno, digamos, el aumento del salario mínimo, pero también no podemos negar de que en nuestro propio sistema político del Caribe colombiano, que es muy diferente al de otras regiones, pues la informalidad política sigue moviéndose. Y para que, digamos, Gustavo Petro hubiera ganado en el 2022 a diferencia del 2018, pues tuvo que aliarse con personajes políticos como Armando Benedetti, que es fiel, Claro. amigo y cercano digamos, a los clanes o a la casa política Torres. Pero entonces vemos que la acumulación principal está en la Casa Char, que a pesar de que sacó la casa por la ventana en los carnavales con Michelle Char, no tuvo el resultado que ellos querían. O sea, ellos se defraudaron. Y hasta había gente que decía que hasta el mismo Geisel Pérez y otros que perdieron estaban confiados de que el Cambio Radical iba a sacar más de 400.000 votos. No los alcanzó, sacó casi 340.000 si no estoy mal. Y piensa en el superinfluencer Felipe Saruma. Exacto. Se supone que él iba a Que va a hacer hacer de todo. Se nos está olvidando un personaje muy importante, el Pechi Player. El Pechi Player, que era conservador. El Pechi que era Player. conservador. El Pechi Player y el ñato Oscar. Y el ñato ñato Oscar también. Sí, definitivamente tenemos una dinámica en la que ese, no sé cómo llamarlo, definitivamente el público tuyo no necesariamente puede transformarse en capital político. En el sentido de que si la gente a ti te ve y te busca porque eres chistoso, porque eres calilindo, porque eres súper afable, porque eres excelente bailarina, eso no se va a traducir en que van a votar por ti. Porque aparte de ese ocio que ese entretenimiento que tú les brindas, en definitiva, ellos tienen otra vida, tienen otro trabajo, puede que tengan, como les digo, el voto amarrado, hagan parte de maquinaria, tienen una vida aparte del entretenimiento que tú puedes brindarle y por tanto no puedes pretender tú que esos enormes números que mantienes en redes sociales se vayan a traducir en votos. Es que definitivamente, o sea, si tú, no me gusta usar, no quiero usar esta expresión, pero creo que es la única manera clara de ponerlo en palabras simples. Si tú eres un payaso en internet y nadie te va a tomar en serio para la política. O sea, que un man salga en un video y diga, hey, Dr. Writer, mira que me estoy comiendo esta papa rellena, tal, la vaina, se lance a la política. Es como si, no sé, bueno, iba a decir algo así como si Petro se lanzara músico, pero bueno, Duque es DJ. Sí. O sea, entonces es como... Y Pedro es actor. Sí, del Almirante Padilla, por ejemplo. Es como, me recuerda mucho esta frase de Einstein, que es como si
ellos quisieran ser juzgados por su habilidad de escalar árboles siendo peces. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Ahí cae como una frase que tal vez pueda llegar a ser, bueno, el que le caiga le cayó, pero definitivamente cuando el payaso llega al palacio, no se vuelve un rey, sino que el palacio se vuelve un circo. Entonces tal vez Exactamente. podríamos hablar de lo que Exactamente. sería como esos influencers, no desmeritándolos de alguna manera. Tenemos al otro lado político, tenemos a influencers como El elefante blanco. El elefante blanco. como Elefante Blanco. Y también tenemos figuras como Wally o figuras como Lali, que definitivamente formaron de alguna forma son influencers, tal vez no del mismo tipo de entretenimiento, pero en definitiva nacen de las redes sociales. Yo creo que también habría que hacer una diferenciación entre el contenido que hacen, porque perfectamente puedo nacer como figura pública mediante redes sociales, pero mi contenido, por ejemplo, siempre fue de investigación periodística, como sería el caso de Wally, distinto a vuelvo y caigo en Felipe Saruma o caigo en el Pechi Player, que básicamente hacían reír a la gente. Entonces son como dinámicas completamente distintas. O sea, no creo que sería adecuado compararlos. Claro. Sí, tal vez anotarlos diciendo, mira, también hay influencers de tal lado, pero sí decir influencer en este sentido. O influencer que mínimamente conocen el Estado. Es decir, si yo, sinceramente, le pongo un examen, 5 preguntas, ABC, al Pechi Player sobre conformación del Estado, creo yo que definitivamente Que me lo va a dar bien. no De me la- vaina no me te lo pela ganaría. las 5. No me la ganaría también. Tal vez él conocería en temas De ganadería, ganadería, sí, un man, sabe, conocedor por experiencia, pero eso Y es por muy estudio distinto al... ¿Ah? Y creo que por estudio también. Creo que él estudió como una vaina como de agro, no sé qué cuestión, pero creo que Sí, agroindustria, algo así, agroindustria y no sé agroindustrial. qué. Entonces, tal vez él tenga conocimiento de eso, pero eso no creo que sea lo mismo como para ir allá a hacer ese tipo de representación que él buscaba hacer. Tiene la posibilidad y está en todo su derecho, pero definitivamente comparándolo con otros influencers o personas que nacen a la vida pública por parte de las redes sociales, no están en el mismo lugar. Claro, y es el caso, por ejemplo, de Beto Coral en el Frente Amplio, que también, digamos, pierde, y también, por ejemplo, Alejandro Vergel, que son gente que, digamos, hace un tipo de contenido realmente informativo, de opinión, hay que decirlo de opinión, porque obviamente tiene una posición política, pero que, digamos, realmente es la muestra de que eso no es como una ficha directa al poder, ¿no? Como se ha intentado vender, y muestra que nuestro sistema político no es como en Estados Unidos, otros países donde las figuras públicas logran tener una captación de votos Sí, inmediata y que los haga ser candidatos, sino, por ejemplo, en el caso de Wally empezó desde hace 10 años, por ejemplo, atrás, cuando era estudiante universitario. Y a lo que hoy es que, por ejemplo, con Pechi Flyer la gente no sabía qué iba a proponer, y más siendo un partido conservador en el cual, digamos, le ha pesado mucho por sus casos de corrupción, si no ha sido el partido Wahid Mansur actualmente, pero digamos que no es como el partido más corrupto en la costa, ¿no? Porque si hablamos del partido con más hechos de corrupción, Oneida Pinto, Kiko Gómez, Arturo Char y sus investigaciones El gato volador. el gato volador, es Cambio Radical, ¿no? Que es la misma hegemonía actualmente y la que se mantiene de primeras en votación del Senado. Claro. Entonces, el Centro Democrático aquí no tiene ningún juego, solamente con el senador Meisel, que gana, y eso, digamos, porque tiene la capacidad de movilizar la votación. Pero otras fuerzas de derecha, digamos, son inexistentes en el Atlántico como tal, tanto para el Senado como para Cámara. Lo único que cambia es que el partido Centro Democrático logra ganarle, a diferencia de la Cámara, un puesto al Partido Conservador. Esa es la única diferencia del mapa político. Claro. Pero el mapa político, hay que decirlo, sigue siendo lo mismo. Entonces yo creo que el deber es seguir ganando del voto de conciencia para que los sectores, digamos como el Pacto, otros partidos alternativos, sigan creciendo en esa disputa, que esa fórmula de hoy nos hace que los más grandes, que son el 74%, se llenan a los más pequeñitos que están, por ejemplo, como Salvación Nacional con 25.000 votos, ¿no? El partido del Tigre en la costa, donde ha tenido una... donde, digamos... Que él es de aquí. Él es de Exacto. aquí. acá. Él es de acá. Y donde ha metido, digamos, exacerbadamente una cantidad de publicidad de hazme el milagrito, salvemos a Colombia y vota La por patria Abelardo, milagro. ¿no? Entonces, como que ese milagrito a Abelardo no le salió mucho en el Caribe colombiano, y su partido no fue un partido que lograra movilizar, a diferencia, no sé,
de pacto histórico que logra 9.4% de diferencia. No, papi, le toca escribirle en la carta al niño Dios, pues a ver si se lo hace. Incluso Mira el con señor de la UGA otra vez. Incluso con Salvación Nacional es algo particular porque de hecho ellos cambiaron su logo, ¿no? O sea, le pusieron el tigre ahí Sí, sí. Y como los rasguños del tigre, como todo esto como apelando a la figura de Abelardo, ¿no? Inclusive se esperaba como que pues el fervor que ha generado Abelardo de las Prías de que pues ahora pues como pues el apoyo que le da Salvación Nacional a Abelardo, quizás ese como fervor que se tenía pues hacia el candidato presidencial, quizás se pudiera convertir en votos para el Congreso también, ¿no? Y es como muy particular porque ahora lo que muchas personas han hecho y lo que se empezó a pensar es como que, bueno, si estas personas de Salvación Nacional no alcanzaron a meter tantos votos como lo esperado, aún así como que pues apelando a la figura del tigre, ¿no? Y todo eso como que se hacen mismos pues proyecciones pues a las elecciones presidenciales, ¿no? Es como que, bueno, o sea, ¿qué se espera ahora pues para Abelardo de las Prillas cuando el partido que lo respalda no alcanzó pues la cantidad de votos que se proyectaba, ¿no? Como, pues, por ejemplo, pues para el pacto histórico, que vienen de una consulta presidencial de octubre, que los dejó muy bien parados, cerca de 1.900.000 y pico de votos, si no estoy mal, y con una pues, fuerte votación también para el Congreso, y también que se convirtió en muchas curules, amplias curules, tanto pues para el pacto histórico, que eso deja muy bien parado a pues Iván Cepeda de cara pues, a un escenario de elecciones presidenciales. Ahora, pues ya como tal, pues obviamente las elecciones pues a Congreso y a presidenciales son dos dinámicas totalmente diferentes. Hay que tener eso claro, o sea, Sí, sí. se dice desde que pues usualmente hay mucha más gente votando en las elecciones presidenciales y son totalmente dos elecciones diferentes en las cuales ya no tienes una cantidad de listas, sino que es pues un voto mucho más fácil en el que solamente tienes que ir por un candidato y muchas otras dinámicas que incluso se habla de pues la presencia de estructuras clientelares y demás se dice de que no es tan fuerte, entonces pues ya se puede pues ver o proyectar un escenario totalmente diferente. Sin embargo, sí queda el hecho de pensarse que, hombre, o sea, al final, pues a ver, igualmente también pues el Partido de Salvación Nacional no es que sea muy famoso, ¿no? O sea, se hizo conocido fue ahora último pues por la figura de Abelardo y demás, pero igualmente sí de cara al escenario presidencial sí queda uno como que, hey, ven acá, o sea, al final o sea, si este partido no tuvo tantos votos como se proyectaron, ¿qué se puede esperar de él? Que igualmente, pues, el fervor que se ha generado, pues, con Abelardo de las Prillas ya no, pues, es bastante amplio. Y además que esta fuerza, digamos, de Salvación Nacional hay que recordarle que es del hijo de Laureano De Gómez, Laureano de Gómez. Enrique Ujú. Gómez Enrique Gómez. Hurtado. Entonces, pues, digamos, es un partido que si bien estuvo en la constituyente, no participó en ella, pues, digamos, muestra como otro tipo de nueva ultraderecha a diferencia del uribismo, ¿no? Entonces, también como en esa disputa o competencia del mismo electorado con el Centro Democrático, pues vemos que se sigue... eh, Sigue hablando, sigue hablando. se sigue proyectando el Centro Democrático como la principal oposición, digamos, al pacto histórico y esta nueva forma o esta nueva derecha, ultraderecha que en Colombia está apoyada por Vox y por Abascal, pues no logra obtener los resultados que se pensaba por, digamos, estos sectores a nivel internacional de la ultraderecha, sino Exacto. sigue la misma derecha tradicional uribista, pues logrando ser la segunda votación más grande del Senado después del pacto. Sí, y definitivamente algo importante que remarcar de lo que dice Jorge acá es la diferencia entre las dinámicas de unas elecciones al Congreso en Colombia y unas elecciones a la presidencia. Y Claro. está porque algo que a mí no me gustaría sería de alguna forma subestimar el tipo de votación que podría llegar a tener un personaje como Beraldo de la Espriella, Ujú. porque en la dinámica presidencial, pues el mismo Jorge lo ha dicho, es más sencillo, simplemente ves las caras de los candidatos, escoges al que se supone por el que tienes que votar, cuales quieran que sean las razones que tienes, Y sale la y pintura. ya, te vas. Entonces, una dinámica distinta. Y además, porque una cosa es ser un movimiento político y otra cosa es ser un personaje político. Abelardo del Espía definitivamente es un personaje político. Su cara, su imagen es la esencia misma de ese movimiento, de su vida política. Distinto a movimientos como, por ejemplo, Dignidad y Compromiso o el Pacto Histórico, que o el Centro Democrático, que son en sí mismos movimientos políticos. Es decir, de alguna forma, su poder, llamémoslo de esa forma, su influencia, su polo de influencia,
no está centralizada en una persona, sino que está diluida o difusa dentro de todo, llámese partido o llámese coalición. Es decir, es más útil ese tipo de centralización en una presidencia porque simplemente vas por ese centro a que lo que se haría en una elección de Congreso, Senado y Cámara, porque aquí ya tendrías que estar de alguna forma disperso, más difuso en el imaginario colectivo para que en todas las regiones, en el caso de una elección a Senado, o en todo el departamento en una elección a la Cámara. Es decir, necesitas más influencia como movimiento en sí, de alguna forma difusa tu influencia, distinto a una presidencial que simplemente, pues mientras esté tu cara, mientras siempre sea relevante, mientras de alguna forma puntees en las encuestas, hagas parte como imagen del imaginario colectivo, pues en definitiva vas a tener una mayor ventaja. Y yo creo que eso es algo que no podríamos subestimar de un candidato como de Abelardo de la Espriella, y tampoco podemos, diría yo, por parte del pacto histórico, subestimar o, no, por el contrario, sobreestimar esos resultados que se obtenieron, que se obtuvieron en el Congreso. Definitivamente que seas la mayor minoría, de alguna forma con la mayor minoría, porque el pacto histórico no tiene una mayoría absoluta, que seas la mayor minoría en el Congreso no quiere decir que definitivamente va a ser una gran mayoría en las presidenciales. Claro. Bueno, ya para ir cerrando y metiéndonos a un tema más de actualidad, me gustaría que habláramos un poquito sobre las consultas presidenciales y más que todo sobre las encuestas que han salido últimamente, porque en ambas hemos visto cosas muy distintas y hemos visto cosas que han cambiado el paradigma de lo que se pensaba que iban a ser las elecciones presidenciales. Entonces a mí me gustaría saber, en una primera parte, ¿qué le parecieron qué les parecieron estas consultas presidenciales? ¿Y qué opinan sobre lo que dicen las encuestas? ¿Realmente eso sí va a pasar o más bien están tirando la bola? Pero es un panorama bastante complejo, ¿no? O sea, creo que por lo menos, o sea, lo que se espera y lo que pues lo que proyectan las encuestas es pues una tendencia bastante marcada. O sea, ya se ve pues resaltado los 3 primeros lugares, por ejemplo. O sea, ya pues producto ya después desde las consultas, creo que de ahí en adelante se ha marcado una tendencia bastante fija. Quizá lo que cambia son datos de 1 o 2 puntos porcentuales. Realmente no, que las diferencias no son mucho. Y pues el panorama es, se Cepeda primero y ahí queda la batalla Abelardo-Paloma, ¿no? Hay unas encuestas que lo proyectan a Paloma como segunda, pero usualmente la tendencia es que Abelardo quede como segundo y Paloma tercera. Y ya pues los otros que ya vienen, o sea, de ahí para abajo, Sergio Fajardo, que Sergio Fajardo ha sido pues, o sea, un poco lo mismo de siempre, ¿no? Creo que se proyecta y aunque las encuestas pues no representen el panorama electoral ya como tal de las votaciones, se espera que Fajardo, o se proyecte que Fajardo pues no pues quede por fuera de pues una segunda vuelta presidencial, pues una campaña que realmente no, o sea, que a mi parecer creo que no la ha sabido llevar de la mejor forma. O sea, creo que, o sea, por lo menos fue un fallo total no haber participado en alguna desde las consultas. Realmente yo creo que el haber hecho parte desde alguna de ellas creo que lo pudo haber posicionado bastante bien, pues siendo de que le permitiría pues visualizar cuál es como la base votante que podría tener y de ahí proyectarla pues a impulsarla ya para las próximas elecciones. Sumado a pues un discurso de que él es el centro impoluto, que no se va a juntar con nadie, aparentemente. Supuestamente, eso pues, dice todo el mundo. Pues aparentemente, y que a lo sumo también, pues que realmente va a venir a hacer la política como debe de hacerse, ¿no? Igualmente, y pues una supuesta como pues apoyo pues dormido que él tiene, supuestamente, que pues va a despertar el día de las elecciones, que eso es lo que proyecta él. Pero realmente yo considero de que pues va a ser un escenario en el que Fajardo de nuevo va a quemarse y probablemente se va a tener que llevar ballenas otra vez, seguramente. Pero ya volviendo, por lo menos el panorama de las consultas, pues obviamente, y pues está claro, pues la gran ganadora Paloma Valencia, cerca de 3, 4 millones de votos, si no estoy mal. 2.800. 2.800. ¿2.800? Sí. 2.800. Y su fórmula vicepresidencial. Y su fórmula vicepresidencial que llegó a meter también 1.5 millones, ¿no? Más o menos. 1.2, si no estoy mal. 1.2 Sí, millones. 1.250. Bueno, más o menos.
Entonces es un panorama pues que ya, y pues posterior a su alianza, pues Paloma Oviedo, polémica también, ¿no? Que es como, o sea, que lo que se escucha y lo que se dice por ahí es como pues una persona pues abiertamente homosexual va a unirse con una persona que es totalmente antiderechos, ¿no? Que pues ha cerrado totalmente la participación pues a las personas de la comunidad LGBTQ+, y que está en contra de políticas y proyectos de ley que estén a favor de ellos, ¿no? Entonces se abre pues un espacio pero igualmente, no solamente se ha presentado por un espacio de crítica, sino también por un espacio de favorecimiento, ¿no? O sea, porque lo que implica la figura de Oviedo, o imagino que la estrategia política con la cual se proyectó es, hombre, vamos a tratar de ampliar el espectro, ¿no? O sea, no solamente nos quedemos con la base votante de la derecha, que igual es bastante fuerte, sino ahora, bueno, ampliémonos a un centro que quizá está indeciso, un centro que no se proyecta con Fajardo, que no se proyecta quizá con Roy Barreras, o un centro que no se proyecta con nadie. También Ni con Claudia López. Ni con Claudia López. Y también con la FIU, que fue otro despaupérrimo en la Enorme. consulta. Porque ahora, haciendo un paréntesis, que es una esa consulta ya era como un yo con yo. Porque, o sea, Literal. o sea, Como la foto esta de Obama dándole poniéndose la medalla a Obama. Sí. literalmente. O sea, eso era un yo con yo. Y aún así, siendo un yo con yo, o sea, fue una vaina o sea, fue una votación súper baja. Pero que igual, o sea, de hecho, hasta muchas personas le llegaron a poner por encima hasta que Fajardo, ¿no? Pero bueno, y ya regresando a lo otro, pues como una estrategia pues de Paloma y Oviedo quizá para ampliar el panorama, que de hecho creo que sí pues le puede llegar a jugar bien, porque es como una ventana de oportunidad a decir, bueno, es una Paloma que quizás se está desradicalizando un poquito, una Paloma quizás que está centrada, que ahora está apuntando un poco más al centro, pero que obviamente se sabe que no. O sea, pues Paloma Valencia ha mencionado pues bastante reiterativamente de aquella hija de Uribe, y pues al final pues sus políticas y todo lo que va a representar es pues hacia el Centro Democrático, un partido pues históricamente de derecha y demás, y ya pues su historia. Pero yo diría que hay que hacer una salvedad ahí un momentico, porque los votos que sacó Oviedo no necesariamente No, van claro. a ir todos para Paloma. O No, sea, sí, claro, claro. hay mucha gente que votó en la consulta por Oviedo porque no saliera Paloma, porque, no, yo creo que este man es chévere, pero yo no soy de derecha, entonces si no queda yo voto por Cepeda, algo así. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizar estos números, porque estas encuestas, estas consultas yo siento que engañan un poquito, porque no es una manera tan fidedigna la realidad de realmente ver quién está votando por quién, ¿ya? Sobre todo si no están jugando no están jugando todos los actores en el partido, ¿ya? Porque si, digamos, a Iván Cepeda lo hubieran dejado participar en la gran consulta de la izquierda, yo creo que ese 1.200.000 votos que sacó Oviedo hubiera sacado, ponla ahí, con unos 400.000, a lo mucho. Porque la mayoría de la gente creo yo que hubiera votado en la consulta de la izquierda. Sí, igualmente ninguno de los dos candidatos de la consulta del Frente Amplio eran atractivos. Sí. Eso también es Roy verdad. Barreras, digamos, pues conocido por su astucia política y como Un camaleón. un camaleón. La Sí. política, un Exacto. una vieja culebra. Digamos que, bueno, su importancia como senador en los acuerdos de paz y todo eso lo acercó a la izquierda, pero definitivamente a la base política del pacto histórico, digamos, de este Frente Amplio que se forjó desde el 2018, pues no tenía como cabida dentro de la visión, ¿no? Y pues Daniel Quintero, pues para muchos es una persona detestable, desdeñable, digamos que tiene bastantes cosas que responder con la justicia, primero por su alcaldía en Medellín, que estará haciendo política poniendo banderas de Colombia en la frontera con el Perú, ¿no? Y otra cosa, digamos, fue que Oviedo, pues realmente me parece como lo más miserable de la política, o sea, más que Fajardo. Y es un sentido en que logra engañar a un electorado, ¿no? Yo pensaba que Oviedo iba a decir, no, yo participé en la consulta, pero voy a ser alcalde de Bogotá y voy a crear una nueva... O sea, voy Claro, a y- reoxigenar el centro que Fajardo y Claudia López con los 540.000 votos no tuvo. Y ahí pudo haber acumulado mucho capital del centro de la política del país, que está
sin representación, sin voz y sin voto. Exactamente, o sea, esa población en Colombia que se puede decir como los nini, ¿no? No están ni con el pacto, ni con los sectores Ni tradicionales de la aquí ni allá. política, y digamos puede tener ciertas preferencias hacia unas políticas del gobierno actual o del progresismo, pero puede tener también reparos o puede tener también valores o creencias de derecha, pero apoya y busca un punto más moderado, ¿no? Digamos, más centro, aunque digamos para mí eso es un concepto bastante etéreo y abstracto, ¿no? Que se acomoda a muchas cosas. Sí, sí. Y yo, en la parte esta de Oviedo, incluso lo sentiría, ahí voy a ser un poquito abogado de él, en el sentido de que, haciendo un análisis, yo diría que incluso esa decisión de adherirse como fórmula vicepresidencial a Paloma Valencia, de alguna forma fue una jugada absolutamente política de estrategia por tema temporal. Las elecciones a la alcaldía, a las alcaldías, estas elecciones territoriales, vendrían siendo octubre del próximo año. Definitivamente va a pasar más de casi año y medio para que se den esas elecciones, si no estoy mal. Entonces son año y medio en la que tu figura, si bien ahora estás punteando, definitivamente puede diluirse. No nos quedemos atrás. Vicky Dávila, esta que hace año y medio estaba punteando las encuestas, de repente ahora de ella ni se habla ni se escribe. Entonces definitivamente hay experiencia de que una figura que de alguna forma es relevante en un momento, en el dinamismo de la política, las redes sociales, los cambios sociales, en definitiva, en un año y medio puede ser completamente, como dice ahora, flop. O sea, definitivamente flopea, ya no se le ve, no se le habla, no se le invita a debate, que vendría siendo como el caso de Vicky Dávila, y se vean reducidos a la necesidad de llamar la atención como sea. Píntate la cara con la comunidad de la cual te enteraste hace 2 semanas porque tu community manager o tu estratega te dijo que que tiene que visitar esa comunidad, o plantando una bandera en la Amazonía. O sea, te ves reducido a llamar la atención como sea. Como el niño que necesita que el papá le preste atención, hace cualquier berrinche para prestar atención. Entonces, yo creo que esa jugada del equipo político de Oviedo y de Oviedo mismo, yo creo que de alguna forma es adecuada. Si lo que quiero yo es consolidarme dentro del escenario político de un país tan dinámico como Colombia, donde definitivamente, como te duermas, te olvidan. Claro. Yo creo que Claro. fue una jugada estratégica muy acertada, como pensando, intentando poniéndome los zapatos de Juan Daniel Oviedo. Pero ahí viene un dilema. Paloma Valencia, la campaña de Paloma Valencia se mesura, se aliviana con la llegada de Oviedo, o más bien Oviedo se radicaliza o se extremiza adhiriéndose a Paloma. Yo creo que ese es el dilema que tiene a todo votante de Oviedo ahora mismo. Sí, Ahora mismo lo que está buscando literal. es por qué quieren ver todo el tiempo entrevistas, por qué quieren ver todo el tiempo que los inviten a debates, Claro. porque quieren medir realmente de qué se está tiñendo la campaña. La campaña de alguna forma la campaña de Oviedo se está extremizando, o la campaña de Paloma Valencia se está está suavizando. suavizando. Yo creo que ese es el terreno que ahora mismo, el dilema que tiene todo aquel que votó por Oviedo. Como decir, mi voto por Oviedo se puede traducir en un voto a Paloma Valencia ahora, o definitivamente ya el panorama cambió mucho, definitivamente los colores no son los mismos, definitivamente sí, él va a ser vicepresidente, pero va a ser de esos vicepresidentes Pero sí. olvidados, O Vargallera. o un, o un Vargas Lleras. Entonces, como que ese definitivamente es el dilema en el que se encuentra toda persona que se pueda llamar de centro, o más bien votante de Oviedo, que ahora de alguna forma descuadró esa adhesión a la campaña de Paloma Valencia, y que se puede ver evidenciado, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Cambio, si no estoy mal, Sí. en la que en su cara, hombre, digo yo que debe doler, ¿no? No hago parte de la comunidad, pero sí como alguien que se piensa en un futuro tener hijos, que me digan en la cara se supone la persona más allegada a mí en términos políticos, con quien voy a recorrer el país, con quien quiero Claro. dirigir una nación de casi 55 millones de habitantes, me diga en mi cara de que no, yo no estoy de acuerdo en que personas como tú puedan tener hijos. A mí me dolería.
No, sí, y a mí me parece fascinante sobre todo eso que mencionaste, Vicky Dávila, porque volviendo a este tema de los payasos y el circo, es muy curioso como los payasos se quieren meter a la política y los políticos se quieren convertir en payasos. Uy, O sea, eso es verdad. ya ahora lo que los políticos necesitan para llamar la atención es una cosa aterradora. O sea, cómo perdimos la seriedad total del debate, cómo perdimos la total compostura, cómo ahora las campañas no son, no, mi propuesta es tin, tin, tin y tan, sino que este man no puede ganar porque es hijo de guerrilleros, este man no puede ganar porque es marica, este man, y así, o sea, un total ataque a la persona y no al argumento, que era algo que no solamente está pasando aquí, en Estados Unidos también pasa. No, claro. Y en cualquier país donde tengamos una democracia representativa pasa. Entonces, cómo la política ha ido perdiendo seriedad poco a poco y se ha vuelto un show. Yo creo que hay gente que simplemente está votando así como vota en la Casa de los Famosos. Porque me cae mejor este y yo creo que gane este. No, las propuestas de este me sirven porque yo creo que pase esto y esto en el país. No, las propuestas de este me sirven, entonces voy a votar por este. No, ya es un show. Sí, Es un sí. show, es una trivialidad completa. Y es algo que haciendo el análisis, un análisis comparativo, o más bien un análisis histórico, eso es algo que viene desde la década de los 80 en Estados Unidos con Ronald Reagan. Ronald Reagan era un actor Claro. y todo el mundo lo conocía porque era un actor, lo cual es absolutamente válido. Por ejemplo, Volodymyr Zelensky, presidente ahora de Ucrania, él era comediante, él era del stand-up, lo cual es completamente válido, sigue siendo ciudadano y con derecho a presidir el país, pero definitivamente su base era algo que venía del tema del espectáculo, por tanto su forma de hacer política era muy parecida. Entonces nace esta figura de los showman, que de alguna forma el político tiene que de ser un showman. Tiene que ser alguien capaz de captar la atención no con sus argumentos, sino como el personaje que está creando tras la pantalla. Entonces tenemos, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, que hace esos cantos, bueno, no sé, no soy experto en Con la canto, motosierra, no sé si cantará muy bien, pero sí haciendo esos shows cantando, o Cantante heavy metal ahora. sí, o tenemos a Abelardo de la Espriella poniéndose así con la Una guía con la vistiéndose- máscara del tigre. ajá, vistiéndose de tigre en ese, no sé cómo llamarlo, No, casi y- que rally en el Movistar Arena, pues en definitiva son necesidades de hacer show. El político se ve en la necesidad de hacer show y es algo que estoy seguro viene de los Estados Unidos porque incluso está institucionalizado. O sea, tanto los demócratas como los republicanos, ellos hacen rallies. El rally es básicamente Show, un espectáculo. estadio absolutamente lleno, como si fuera el concierto de la última Coca-Cola del mundo y realmente es un acto político y tiene Fuegos artificiales. fuegos artificiales, loco, O sea, saliendo. el simple funeral de Charlie Kirk Sí, eso fue Erika un Kirk, carnaval. Erika Eso Kirk, fue yo un creo- carnaval, marica. Yo creo que Erika Kirk tiene que escribir un libro y todo el mundo, tenemos que leerlo, cómo superar el luto de una forma tan espectacular. Claro. Porque, o sea, yo no sé, Una ojalá- rock ópera, una Sí, rock Pero, ópera. pero hay una cosa interesante y es que, digamos, nosotros nos parece contemporáneos a nuestra generación, ¿no? Porque es la forma del showman y el televideo, ¿no? Cuando la forma de hacer la comunicación política empieza por la televisión, ¿no? Y todo lo que contrae, desde lo que tú mencionas de Reagan hasta pasando por Bill Clinton cuando tocaba el Clinton. saxofón, hasta Abdalá Bucaram, ¿no? Que fue como el primer ejemplo en América Latina, el presidente del Ecuador, que llegó cantando y bailando, y ustedes lo pueden ver, esto es del 98, o sea, yo ni había nacido todavía y ya eso está impregnado en nuestra política. El tema es que ahora es mucho más fácil porque mucho más canales de comunicación, por decirlo, interactivos, ¿no? Ya la comunicación es más horizontal, se vende mucho más. Y creo que ese es el efecto de Milei, el león, y Abelardo el tigre, ¿no? Sí, Uno canta la rock y necesidad. otro canta ópera. Otro cantado perito que al piano. Uno niega que supuestamente le decían alias Papucho cuando cantaba vallenato con Iván Villazón. O sea, se la crear como de muy caribeño, pero niega hasta lo propiamente que es ser caribeño y es cantar un género de la región, que identifica, que tiene narrativa y que tiene, digamos, una identidad.
Pero yo No, quería, y yo hasta quería- se burla de la comida de la Exacto, región. no, o el sea. ajiaco, por El ejemplo, ajiaco, que le parece o la súper. changua, que era la gente de los Santanderes cuando piensa eso, ¿no? Que come bastante. Pero yo quería entrar en una cosa que decía Carlos que me parece importante y es, ¿se radicalizará o se moderará el tema de Paloma y el señor Oviedo? Y yo creo que es más la contradicción ambivalente que entra para las personas como elector y para, digamos, el mismo proyecto político. Porque algunos analistas decían que la entrada de la señora Ida Quilcuy a la campaña de Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial no era más que explotar las contradicciones de Paloma Valencia. Ahora, ¿hasta qué punto en el mismo uribismo y en la población que vota conservadora, ¿no? Que digamos, hay que tener en cuenta que así como hay gente que es progresista y vota por las libertades, por los derechos, ¿no? Por las reformas sociales, también hay gente que vota por mantener el statu quo Claro. que históricamente hemos tenido. Y es válido entre Porque la le democracia. conviene. Exacto. Pero ya hasta qué punto esa gente que es más conservadora, ¿no? Que no acepta ningún tipo de diversidad o de diferencia política o hasta de orientación sexual, van a aceptar a Oviedo como vicepresidente. Y eso me recuerda a mí en clase, hace unos pocos días, que le preguntaba a una gente que es de ultraderecha que en la universidad, bueno, de derecha radical o muy conservadora, y les preguntaba que qué preferían entre Paloma y Abelardo, ¿no? Y la respuesta era clara. Me decían, no, Abelardo porque Abelardo no es un tipo tibio. Y bueno, sabemos de miles de contradicciones, peor que Paloma, peor que Oviedo, de sus antecedentes. Pero la figura de mostrar como que esa mano fuerte, esa mano autoritaria, esa mano que no dialoga con los homosexuales, que no los permite porque pervierte la sociedad, no la degenera, pues creo que ese voto conservador sí se va a ir un poco más con Abelardo a esa gente un poco derecha que es un poco más moderada y más tolerante que va a aceptar el voto por Paloma Valencia. Creo que eso va a ser como lo que va a distanciar un poco el voto, porque finalmente es casi una misma tendencia política, o sea, son dos caras de una misma moneda, o sea, una cara más amable, supuestamente, que es como cuando, recuerdo, Iván Duque se lanzó a presidente, que llamaban El futuro es el centro, y sacó un libro, ¿no? Entonces Duque era el tipo más de centro para ese momento, era el tipo más conversador, más moderado. Es más, promovía el debate de impuestos saludables y lo ponía como un elemento protagónico de su campaña. Pero Y súper finalmente, carismático, hermano. exacto, pero finalmente la gente de su partido, finalmente cuando se aprobaron en Colombia bajo este gobierno, salieron a decir, eh, hay que quitar esos triángulos, esos rombos, ni siquiera conocían la figura geométrica que era, ¿no? El caso de María Hexágono, Fernanda, ¿no? hexágono. Entonces, ese era el caso como de María Fernanda Cabal. Entonces, yo creo que es como cuando usted se pone una mina quebrapata que le explota en la cara un montón de cosas que usted no quería ver y quería dolerse. Creo que así le va a pasar un poco a Paloma. Porque lo que vemos es que cuando intenta moderar el discurso, atrae gente, pero aleja a otra gente. Y cuando radicaliza el discurso, aleja a otra gente. Entonces, está como en ese dilema propiamente hacia dónde cojo. Y ahora, que digamos, hay otras personas que dicen que si Paloma se abriera de Uribe, sería presidenta porque sería diferente y no tendría el sesgo de Uribe. Por la personalidad que puede Podríamos decir que eso ya estaría llegando como a centro puro. Exacto, o sea, se podría mirar hasta una posición de una candidata fuerte de centro y de oposición, ¿no? Pero como tiene, digamos, la mancha de Uribe, eso cierto pesa que ciertos sectores de centro lleguen. Pero, por ejemplo, Claudia López, ya para ir finalizando, pues le ha dado más ojitos a Paloma Valencia que a Iván Cepeda. No, Sergio Fajardo, aunque no lo diga públicamente, pero pues va a terminar con Paloma Valencia, ¿cierto? Y así vamos a ver que la gran cantidad de centro en el país se va a ir con Paloma Valencia. El poco centro que se fue con Cepeda fue, por ejemplo, en Marcha, que es el ex senador y ex ministro No, del Interior. el sector progresista de Alianza Abierta también se fue con Iván, ¿no? Ariel Exacto. Ávila también Ariel Ávila. Con María Ávila se adhirió a la campaña de Iván. Y los verdes maduros conservadores como JP ya... Sí, ya eso está más cantado. Es bastante obvio. Bueno, este debate ha sido sumamente interesante. Creo que para las personas que están en casa van a poder como salir de muchas dudas, sobre todo ahora en esta época electoral. Por favor, voten. Es muy importante, cada voto cuenta. Es la única manera en la que podremos cambiar este país o podremos mantener el status quo, Y sobre dependiendo de que les convenga. Y sobre todo que sean testigos. O sea, yo creo que ya es importante
ir a votar. Sí, Pero creo que el gran problema en este conteo manual de Colombia es la falta de testigos, que veamos que como sociedad la veeduría. hagamos una auditoría de la transparencia que se hace en los procesos electorales. Claro. Creo que en todo el país ya los C14 es una cosa que ya se volvió sistemático y como tradicional y folclor nuestro, que es ir a revisar los escrutinios para ver si los votos son o no son. Entonces sí creo que la gran labor de los jóvenes también es ver como, ay, soy testigo, qué pereza, soy jurado, qué pereza. No, es un acto yo creo que de ciudadanía y si usted lo De quiere- apropiarse de apropiarse las elecciones. de usted mismo como ciudadano y su realidad, o si usted lo quiere ver desde creencias patrióticas también, de defender su país, porque usted está defendiendo la democracia y la constitución. Entonces, como que el mensaje rompamos esa apatía, ¿sí? O sea, después de eso se parcha, se va a farrear también, o sea, hay muchas cosas que eso también hace parte del ejercicio juvenil y no un ejercicio por allá de los viejos o de las instituciones solamente, sino en general. Estas decisiones las tomamos todos y tenemos que estar todos para estar bien legitimados con un gobierno y bien representados con un gobierno que de verdad nos dé lo que necesitamos. Ya sea un cambio radical, no haciéndole propaganda al Haciendo partido, apología aquí. Que me regalan no partido. Estamos haciendo apología aquí. o un mantenimiento del status quo. Sí. Entonces, nada, agradecerles mucho a cada uno de ustedes por haber sacado de su tiempito para venir acá. Y a todas las personas que siguen a La Iguana en redes sociales, recuerden que este es el primero de muchos podcasts que vamos a tener. Así que bueno, esto fue La Iguana, un coletazo de verdad y nos vemos en la siguiente ocasión.